Bueno, buenas tardes a todos. Esperemos que soporten estos 60 minutos a esta hora que es complicada. Y bueno, en primer lugar agradecer a Jordi y a Carmen por haber aceptado la invitación a venir nuevamente a Costa Rica, ya la segunda vez que nos acompaña, a Jeffrey por la invitación, bueno, y al colegio también por la organización. Cuando hablé con Jeffrey del tema, estaba inmerso con filósofos y expertos en razonamiento probatorio de la Universidad de Girona y sus discípulos. Entonces teníamos una dificultad para entender cuál era el tema que podía ser adaptado del campo del proceso civil al Congreso. Entonces nos decidimos por este tema que, bueno, don Jeffrey muy amablemente nos aceptó. Bueno, cuando empecé a escribir para preparar la ponencia, recapitulé de lo que debía hablar para saber en qué impacta el concepto de hecho en el proceso. Y entonces, buscando el Código Procesal Civil, empecé a ubicar, y si vemos, los hechos están en el proceso desde antes de que nazca el proceso, y están hasta el final porque incluso impactan en la cosa juzgada, de manera entonces que ahí me di la tarea de ubicar, si se lee bien desde donde están, si no los leemos. En primer lugar, el tema de los hechos impacta al principio de aportación de parte, que es el principio fundamental del proceso civil, porque la medida de los hechos de controversia, la medida del objeto de prueba y la medida de la congruencia y de la sentencia es sin duda los hechos que la parte aporte. Un hecho que la parte no aporte, al menos en el proceso civil, ni siquiera puede ser objeto de pronunciamiento, dice el artículo 61.2 del Código Procesal Civil, y por lo tanto tampoco puede ser objeto de controversia y menos objeto de prueba. El segundo aspecto que impactan los hechos en puro, estamos hablando del hecho de puro, es el principio dispositivo, que sí lo encontramos regulado expresamente en el Código, que señala que el proceso se inicia solo a gestión de parte. Sin duda, un concepto básico del proceso civil es el principio de congruencia, que es impactado por los hechos, porque, como todos sabemos, la congruencia la forman no solamente la pretensión, sino los hechos y lo que la doctrina española denomina la causa petendi, concepto que ha sido aceptado y desarrollado desde los años 90 por la jurisprudencia de casación nacional. De manera entonces que los hechos también impactan la congruencia, no solamente en el dictado de la sentencia, sino vamos a ver más adelante en los recursos. Los hechos también impactan en la estructura misma, tanto formal como gramatical, de la redacción de una demanda o de una querella, digamos, si quisiéramos utilizar supletoriamente las normas del Código para el proceso penal, porque sin duda la estructura va a determinar incluso su claridad y su precisión, el derecho de defensa o de contradicción al demandado. Los hechos también guardan una relación estrecha con la pretensión, y es que la pretensión, dice Guas, tiene un alto contenido fáctico en el momento en que el demandante está redactando la demanda y formula su pretensión, dice Guas en su obra magnética de la pretensión procesal, que la contiene a través de los enunciados fácticos de ella. Pero hay otro elemento adicional, y es la conexión que existe entre el hecho y la pretensión, que es un punto bastante importante y de mucha relevancia, al menos en los últimos casos que hemos tenido que defender, y es la necesaria existencia entre el hecho de la demanda y el hecho o el enunciado fáctico de la pretensión, lo cual lleva a afirmar a Guas en su obra que he citado, que no puede existir una pretensión sin un enunciado fáctico. Pero en un proceso civil como el nuestro y como la mayoría de nuestros países que han introducido la reforma de un proceso por audiencias, sin duda la relación hecho, prueba y pretensión es un trinomio fundamental sin el cual es muy probable que el proceso no se desarrolle adecuadamente.
Entonces, de manera que tenemos otra complejidad adicional, y es como guardar esa correlación entre prueba, entre el hecho enunciado en la demanda y la pretensión formulada. Y vamos a ver más adelante que el asunto se complica cuando tenemos que definir el objeto del debate o el objeto de controversia en la audiencia preliminar o en la audiencia previa, como lo denomina España, o preparatoria, como lo denomina El Salvador. Por supuesto que el enunciado fáctico de una demanda tiene que guardar especial cuidado con el tema de la carga de la prueba. Nada hago yo con enunciar una serie de hechos o elementos fácticos si no tengo claro también nuevamente cuál es el objeto que tengo que demostrar en el proceso, y eso sin duda responde también al concepto de carga de la prueba. De manera que podríamos decir que los enunciados fácticos o los hechos también impactan a la carga de la prueba, que en nuestro caso se encuentran regulados en el artículo 41.1. Y vean qué interesante la novedad del Código, la fijación del objeto de debate, que es una de las actividades de la audiencia preliminar y una de las actividades de la audiencia única para los procesos sumarios y monitorios. Este objeto de debate, que ya lo teníamos en el sistema derogado, lo único es que el objeto de debate lo hacía el juez en la tranquilidad de su escritorio, a veces duraba horas y días, y ahora lo tiene que hacer en la audiencia. Y hace poco dábamos una conferencia sobre el tema de la audiencia preliminar y decíamos que en nuestra experiencia profesional, la práctica, este es quizás uno de los aspectos de mayor dificultad de la reforma, especialmente en su ámbito de aplicación práctica, porque efectivamente para la determinación del objeto de debate por parte del juez en la audiencia preliminar, sin duda tiene que tomar los hechos puros, simples, brutos, como fueron enunciados en la demanda, como fueron replicados en la contestación y en las excepciones materiales que opone el demandado, y también con la fijación del objeto de controversia a efectos de la admisibilidad o rechazo de la prueba que determina el artículo 102.3. De manera entonces que los hechos puros también impactan en la fijación del objeto de debate. Y tienen otro impacto tal vez mayor, que es el tema de la pertinencia y la utilidad de la prueba. Como sabemos, tanto en la fijación del objeto de controversia como la admisión de la prueba, conforme al artículo 102.3, numeral 8, el juez tiene que establecer cuáles son esos hechos, verdaderamente objeto de controversia, para determinar cuál es la prueba útil o cuál es la prueba innecesaria o impertinente. Pero el tema de los hechos no solamente obliga al demandante o al actor, sino que vamos a ver que en ese cambio normativo vincula sin duda también al demandado. Evidentemente, cuando el artículo 37.2 obliga al demandado a fundamentar las excepciones materiales, le está exigiendo, ahora con base en una norma expresa, antes había sido creación jurisprudencial de la Sala Primera, que fundamente fácticamente en qué consiste su oposición en relación no solamente con los hechos, sino con la pretensión y el fundamento jurídico que esgrimió en su momento el demandante o actor. De manera entonces que los hechos puros o en sentido jurídico también impactan al demandado. Y también los hechos impactan al juez en la motivación de las sentencias. Tarufo escribe una obra que es de lectura obligatoria de la motivación de la sentencia desde el año 70, 72 me parece que es la edición en italiano, ha sido traducida al español desde el año 96, me parece, y Tarufo introduce un elemento muy importante que ha sido tomado por nuestra jurisprudencia de casación, y dice Tarufo que la sentencia, más que la motivación en la norma jurídica, se exige mayormente la motivación fáctica de la sentencia. Es decir, cómo logra el juez explicar en los hechos probados y en la prueba aportada válidamente en el proceso la existencia o no de ciertos hechos debatidos. Decía que la Sala Primera de la Corte admite esta tesis de Tarufo y dice la Sala expresamente
que la motivación tiene 3 ámbitos de aplicación, para que vean la importancia de los hechos que le ha tomado la Sala. En primer lugar, dice la Sala, la motivación fáctica; en segundo lugar, la motivación probatoria; y en tercer lugar, la motivación jurídica. Históricamente nos habíamos quedado solo con la motivación jurídica, pero resulta que era difícil que un juez se equivocara en la motivación jurídica, es decir, que excediera o que incurrieran en incongruencia con un vicio de ultra o extra petita en la motivación jurídica. Pero sí hemos encontrado, a partir de la jurisprudencia de la Sala, que introduce esta figura inicialmente en materia arbitral y después la amplía a la materia contenciosa, también la ha aplicado a materia civil sin norma, la Sala señala que la mayor importancia del examen de la motivación es en los hechos de la sentencia. Bueno, por supuesto que los hechos también impactan en la figura de la cosa juzgada, porque si analizamos el artículo 64 del Código actual, que coincide básicamente con el artículo 163 derogado, la doctrina señala, y la jurisprudencia de casación también lo sostiene, que hay que analizar los 3 aspectos esenciales de la cosa juzgada para determinar si efectivamente se ha producido o no una cosa juzgada sobre un proceso sucesivo, y entonces la doctrina y la Sala dicen hay que examinar el objeto y hay que examinar la causa. ¿Y de dónde derivan esos 2 elementos? De los hechos. Incluso la Sala primera ha ido más allá, siguiendo una teoría de Jaime Guas, y ha dicho la Sala que además de esos hay que unir un tercer elemento fáctico, que es la causa petendi. De manera entonces que la Sala también remite al tema del elemento fáctico para determinar cuándo estamos en presencia de una cosa juzgada de un proceso sobre otro. Hay otro aspecto muy importante también que tiene que ver con el argumento novedoso, que es muy útil en el caso nuestro en el recurso de casación. Porque la doctrina, y en esto también arranca, digamos, con la tesis de Calamandrei en su obra clásica de la casación civil, cuando un argumento es novedoso. Lo que, para los efectos que nos interesa, la Sala dice que un argumento es novedoso en nuestro país, y es la tesis que hemos seguido en una obra que hemos escrito sobre la casación civil, cuando el aspecto ni siquiera ha sido enunciado o alegado fácticamente en el proceso. Es decir, si el actor no alega un aspecto fáctico en la demanda, o el demandado al excepcionar o al contestar la demanda no alega un aspecto fáctico, dice la Sala, ese aspecto fáctico, ese hecho es un hecho novedoso y por lo tanto no es controlable en casación, y usted podría rechazarle el recurso, dice la Sala, si usted trata de introducir ese hecho no alegado oportunamente. Y también la Sala, y vean que la norma lo repite, el 69.5 numeral 7, dice la Sala que el recurso de que el recurso de casación puede ser rechazado de plano, incluso de plano, sin entrar a consideración de fondo, cuando se aleguen cuando se formulen, en el recurso, cuestiones no alegadas oportunamente. Es decir, si el aspecto fáctico no fue alegado oportunamente por la parte que está recurriendo, dice la Sala, es posible, dice la norma, y la Sala lo ha confirmado, es posible el rechazo del recurso. Y hay otro tema también muy polémico, que lo hemos también desarrollado en la obra que les mencionaba sobre el recurso de casación civil, y es el examen de los hechos en casación. Históricamente, mucho influenciado por el pensamiento de Calamandrei en su obra, se decía, y eso copiamos, me parece que indebidamente, la doctrina española, porque la doctrina española había roto desde hace muchos años este paradigma, y se decía que la Sala no podía examinar aspectos fácticos en el recurso. Es decir, que el litigante tenía que limitarse a cuestiones jurídicas y no podía introducir temas fácticos. Pero esto era una falsedad, porque el mismo Calamandrei, más adelante en su obra, aclaraba cuál era esa posición. Entonces Calamandrei decía que cuando el aspecto fáctico
tenía implicaciones en el aspecto jurídico o cuando la sentencia contenía un error de razonamiento fáctico que incidía en la decisión final, entonces sí era posible el control de casación por los hechos o el control de los hechos en casación, norma que ha quedado hoy como texto expreso para evitar esas discusiones teóricas, pero insisto y aclaro, la sala primera de la Corte nuestra ya a partir de los inicios de los 2000 había roto este paradigma y había señalado que es posible el control. Claro, requiere de una técnica un poco diferente, pero al fin y al cabo lo importante es que nuevamente la sala vuelve a los hechos para tratar de decidir un tema polémico tanto doctrinaria como normativamente. Y ni qué decir de los interrogatorios. Los hechos impactan en los interrogatorios, porque lógicamente lo que no es objeto de enunciado, lo que no es objeto de controversia, lo que no fue definido por el juez en la preliminar como objeto de controversia o bien objeto de debate, ni siquiera puede ser interrogado, porque la norma del 41.3 y el 41.4.5 señalan que no se pueden formular interrogatorios sobre aspectos que no son objeto de controversia, definiendo la norma como interrogatorio impertinente, inadmisible o inútil, porque lógicamente al no ser objeto de controversia tampoco puede ser objeto de interrogatorio. Y finalmente, en cuanto a las conclusiones, vean qué interesante que aquí he dicho que no hay norma, y efectivamente no hay norma, pero la literatura y en la práctica también, ¿verdad? Los jueces le dicen a uno, abogado, formule las conclusiones, pero formule las conclusiones referidas a aspectos fácticos o aspectos probatorios, no me hable de aspectos jurídicos, porque eso me toca a mí. Bueno, en eso hay un amplio debate, algunos sostenemos que el juez no podría, o el tribunal no debería delimitar, pero lo cierto es que esta posición es coincidente con la mayoría de la literatura comparada y nacional. Hemos escrito recientemente una obra sobre el tema y hemos dicho que efectivamente las conclusiones deberían de empezar y desarrollarse basado en el aspecto fáctico. Luego continuar en el aspecto probatorio, pero siempre vinculado al aspecto fáctico y tal vez concluir las conclusiones con un aspecto jurídico. Bueno, ahora pasamos a la literatura. ¿Y por qué empezaba con esto? Porque, como decía el profesor Jordi Ferrer ayer, estas figuras las construyen los teóricos, los científicos. Para nosotros en la práctica poder tener estas herramientas necesitamos de filósofos, de teóricos, de epistemólogos como Jordi y Carmen, que son los que montan las bases del pensamiento para poder construir estas nuevas teorías. Pero estas teorías se construyen cuando se hace ciencia. Y para hacer ciencia, luego la transformamos en norma y después las transformamos en aspectos prácticos de esta figura. Pero si repasamos la literatura de los últimos 40 años, podríamos decir 35 años para ser más precisos, vemos que esas son las obras que se han escrito en nuestro idioma y bueno, nada más hemos agregado también por sugerencia de Carmen esta obra que le preguntaba del profesor Giovanni Tusse, italiano, de Filosofía de la Prueba Jurídica, pero todas las demás son obras en español, escritas por iberoamericanos, a excepción de la obra de Tarufo, que tiene una brillante traducción perfecta, diríamos que mejorada al español, obra del ingenio de Jordi Ferrer. Pero eso es todo lo que tenemos. Entonces, si vemos, tenemos una obra argentina, el conocimiento de los hechos en el proceso civil, pero no nos da las bases para este replanteamiento que estamos formulando. La obra de Tarufo, que es una obra en un encuentro que tuvimos del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, entre miembros de diferentes países y lenguas incluso, decíamos, pusimos un desafío de que cuáles eran las 10 mejores obras de procesal de los últimos 25 años y de los 12, 14 que éramos, la gran mayoría coincidió
la gran mayoría, que la obra de Tarufo tenía que estar siempre entre los 3 primeros lugares, es decir, una obra que hay que leer. Pero la obra de Tarufo es impresionante, el aporte que hace el profesor Michele Tarufo de la Universidad de Pavía, bueno, ya hoy retirado, aunque la obra se refiere más al tema de la prueba de los hechos. Sin embargo, él hace un gran desarrollo de los hechos y su enfoque está precisamente en determinar cómo subsumir los hechos en la prueba. Luego tenemos una obra en homenaje al ya desaparecido profesor argentino de la Universidad de La Plata, el profesor Augusto Mario Morello, de varios autores. También tenemos a una gran amiga de Jordi Carmen, una gran jurista, filósofa del derecho. Ella dice que no es procesalista, pero cada vez que la oigo me convenzo que tiene mitad procesalista y mitad de filósofa. Le pasa lo mismo que Jordi, que me dice insistentemente que no es procesalista. Bueno, yo creo que tiene mitad y mitad. La profesora Marina Gascón Avellán escribe esta obra que ha sacado la 3ª edición hace 5 años sobre los hechos en el derecho. Bueno, finalmente un profesor invitado también por Jordi Carmen en su maestría, el profesor Daniel González Laguier, un referente obligatorio en estos temas. Y finalmente la obra de Wasp, la pretensión procesal, que si bien esta edición es del año 84, la versión original es del año 52. Digamos que esta es la literatura, porque todas las demás obras de derecho procesal que uno pudiera consultar, si ustedes se ponen a ver o a leer la parte de hechos, no se ocupan más que 2, 3 o 4 páginas. Pero eso no nos resuelve los problemas que vamos a plantear. Lo que quiero decir es que estas obras son de vital importancia, de consulta obligatoria, pero hay que construir a partir de ellas el problema práctico que estoy queriendo demostrar que existe en la preparación de los hechos o en la presentación de una demanda civil en relación con los hechos y la pretensión. Entonces, podríamos llegar a una primera conclusión, que los hechos en el proceso civil es como el baúl de Narnia. Ahí puede salir cualquier cosa, ¿verdad? Desde un león hasta una pandereta. Bueno, y entonces, con toda esta base teórica, lo primero que tenemos que definir, ahora sí, como litigantes, como profesores, en el tema del razonamiento de los hechos en un proceso civil, tenemos que tener claro estas diferenciaciones que ha hecho la doctrina, estas obras que les he mencionado y citado. Lo primero es el tema, la diferencia entre hecho y derecho. Pero resulta que leyendo la literatura nos damos cuenta de que no es posible dividir claramente el hecho y el derecho. El profesor Tarufo habla de que esa división es tan tenue que incluso los teóricos del silogismo jurídico señalan que los hechos derivan de los presupuestos fácticos de la norma, es decir, del derecho, y a su vez dice que el derecho deriva de la interpretación del hecho que la parte denuncia en su demanda. Quiere decir entonces que ni siquiera los filósofos ni los epistemólogos se han puesto de acuerdo para diferenciar entre el hecho y el derecho. Y entonces para nosotros, los prácticos o los que tenemos que redactar demandas, cuando nos enfrentamos a ese desafío, nos toca más difícil si ellos tienen una amplia polémica, que la expone muy bien el profesor Tarufo en su obra de la prueba de los hechos. Para nosotros resulta una evidente dificultad práctica. Y dice el profesor Tarufo y también la profesora Marina Gascón que no hay una noción única del hecho jurídico, y efectivamente el hecho jurídico es tan amplio que lo que para una persona podría ser un hecho jurídico, no necesariamente en un caso concreto no es un hecho jurídico. Bueno, nosotros hace algunos años, hace quizás unos 2 o 3 años, un juez contencioso nos hizo una prevención en una demanda. Nos dice: corrija los hechos 7, 8, 9 y 10 porque no son hechos. Y bueno, la anécdota es que ese juez había sido alumno mío en la facultad, ¿verdad? Entonces yo le dije, bien, no estoy enseñando bien, o mi exalumno, con todo el respeto, no aprendió bien las clases de procesal. Y entonces lo llamamos aquí está Oscar, que era el que llevaba conmigo el caso. Lo llamamos para decirle: fulano,
Si no son hechos, ¿qué son? Dice, profe, no son hechos. Usted sabe que no son hechos. Y bueno, Oscar y yo, que aquí está, en la tercera fila, duramos 5 minutos corrigiendo el hecho. No nos íbamos a poner a discutir el recurso, etcétera, pero estábamos convencidos de que no tenía razón. Y duramos 5 minutos corrigiendo y lo presentamos y adivinen qué, le dieron curso a la demanda. Le dimos vuelta nada más a unas normas, les cambiamos 2 palabras y ahí sí eran hechos, pero eran los mismos. Entonces esto es para explicarles la dificultad muchas veces de una noción única del hecho jurídico. Tampoco no hay una definición simple ni unitaria, porque lo que yo puedo considerar como un hecho al momento de redactar una demanda no necesariamente podría ser que otro abogado considere que eso sea un hecho, sino que sea una interpretación jurídica o una noción jurídica derivada de un elemento fáctico. De manera que tampoco es unitaria la definición de hecho y por eso se dificulta aún más su precisión. Y para terminar de complicarla, ¿verdad?, los teóricos del derecho, y digamos brillantemente en una obra de Jordi que hay que leer de lo que es el objeto de la prueba, nos complicaron aún más el panorama, porque entonces dicen que el hecho es aquel que va a ser objeto de prueba. Es decir, nos sumaron 3 elementos más al hecho, y entonces cuando yo estoy redactando el hecho tengo que pensar en la obra de Jordi, que me la leí en un paseo, objeto y prueba. Y entonces Jordi nos complicó aún más las demandas. Porque entonces tenemos que estar pensando para la audiencia preliminar cómo ese hecho va a ser objeto de prueba, primero para que el juez me lo admita y después para evacuar o admitir la prueba, evacuarla suficientemente razonable para que luego sea convincente. Bueno, ahí viene el aporte del profesor Ferrer, porque en efecto hay que entender el hecho desde esta perspectiva de lo que será objeto de prueba. Luego otra dificultad es la individualización del hecho, o sea, qué parte de una situación fáctica, de un evento jurídico o de la naturaleza constituye o no un hecho y qué parte no constituye un hecho. Y esto nos lleva a un tema desarrollado por el profesor Tarufo, que es la individualización del hecho, es decir, la relevancia del hecho. ¿Hasta dónde, en el momento en que yo estoy redactando la demanda o que la estoy pensando, ese hecho que estoy narrando es realmente relevante por el impacto que eso tiene? Porque si no es relevante es posible que no convenza al juez, es posible que no me admitan la demanda, es posible que incluso ni siquiera me permitan prueba e incluso puede ser que el juez no lo considere como relevante para el objeto de controversia. Bueno, y esto nos lleva a un problema aún mayor, determinar lo que el profesor Tarufo llama la subsunción del hecho en la norma, o más adelante lo llama los presupuestos fácticos de la norma, y es la identificación de la norma que resulta aplicable a ese hecho concreto, relevante, para que después impacte en la decisión que el juez vaya a tomar. Y eso nos lleva a lo que el profesor Tarufo habla precisamente de la subsunción de hecho en el presupuesto fáctico de la norma, y que él dice que los silogistas complicaron y que los racionalistas trataron de aclarar, pero que en el fondo se trata de un error de concepción del silogismo, porque efectivamente no es tan simple descomponer la norma en la trilogía que nos explicaba Carmen en la mañana, en la premisa mayor, porque la premisa mayor en el campo civil es compleja, incluso es interpretativa, es derivativa, es evolutiva, es decir, no es tan sencillo como decir que la premisa mayor de una norma es de una lectura muy simple, porque entramos en el tema incluso de la complejidad o de la ambigüedad o de la oscuridad de las normas. Ni qué decir cuando entonces, determinada la premisa mayor, tengo que determinar la premisa menor, es decir, cómo subsumo los hechos del caso concreto en esa premisa mayor. Y entonces la profesora Marina Gascón, en su obra, dice que esto produce otra discusión teórica. Vean que ya vamos casi por el primer derrame, ¿verdad? No, ya llevamos como 5. Y lo que ella dice es cómo descomponer
un hecho de una demanda, de una querella, de una denuncia, incluso de una acusación, entre los hechos principales y los secundarios o no relevantes, ¿verdad? Y es otra de las dificultades, porque ella dice que depende de muchos factores, dentro de los cuales está la complejidad del caso, la complejidad de la norma, la complejidad de la descripción del hecho e incluso la complejidad probatoria. Es decir, podría ser alguien siguiendo la brillante exposición de Federico que inició la tarde, que sea una prueba de un hecho que estaba en un sistema informático que fue alterado. Y entonces, como bien explicaba Federico, es tan fácilmente manipulable que entonces me dificulta a mí como demandante el redactar el hecho porque se pierde el rastro del hecho. Entonces, la profesora Gascón señala que esta dicotomía entre hechos principales y secundarios es uno de los principales desafíos que ella encuentra en el planteamiento de su tesis. Siguiendo también con el razonamiento de los hechos. Y entonces entramos a un tema que el profesor Augusto Mario Morelo en su obra póstuma, esta obra fue publicada como 2 años antes de que él falleciera. Él dice la identificación valorativa, y es decir, cómo llegar uno como abogado litigante a determinar y valorar el hecho para la redacción adecuada, no solamente formal, sino desde el punto de vista formal, sino que valorar o interpretar ese hecho para ver si se ajusta o no al reclamo que estamos formulando. Y entonces el profesor Morelo dice que la labor del abogado tiene que hacerse también identificando negativamente el hecho, es decir, hacer un ejercicio de determinar cuál es la debilidad de ese hecho y entonces en ese ejercicio tomar la decisión de si la identificación de ese hecho es negativa o adversa al demandante. Habría que construir entonces, según lo dice el profesor Morelo, otra estructura fáctica o del hecho que se está demandando. Y esto nos lleva entonces a la escuela del razonamiento jurídico, del razonamiento probatorio, y esta frase se la hemos copiado a nuestros amigos de Girona. Entonces pareciera que al igual que la prueba pericial que brillantemente nos ha expuesto Carmen en la mañana, se requiere un estándar mínimo de hechos. Ahora, ¿cuál es ese estándar mínimo de hechos? Mire, yo no lo sé. Y por ahí deben dar algunos alumnos o exalumnos, no sé cuál es ese estándar mínimo. Es tan complejo, por lo menos el campo civil, que es tan amplio que una semana estamos presentando una demanda de un tema y esa misma semana estamos presentando una demanda de otro tema. Esta semana pasada nos llegaron 2 sentencias de 2 ordinarios diferentes del mismo tema, del tema de la reivindicación y nulidad del título. Y un tribunal hace una explicación y otro tribunal hace otra explicación totalmente diferente y llegan a resultados diferentes. Y los 2 casos, en uno lo defendíamos como actor y el otro lo defendíamos como demandados. Y llegan a resultados totalmente opuestos. Y citan jurisprudencia parecida. Los casos fácticamente eran muy similares, eran título inscrito, inscripción mediante información posesoria, bueno, para los amigos extranjeros, una usucapión, que tiene un trámite de inscripción, en los 2 casos era la nulidad del título inscrito por información posesoria o por usucapión. Y los jueces llegan a resultados totalmente diversos. Bueno, eso es porque precisamente no existe un estándar mínimo, porque mucho dependerá de la relevancia del hecho concreto que estamos demandando. Y en esto entonces entramos a otro tema bastante complejo, que es que los hechos son siempre bilaterales. Es decir, todo hecho tiene 2 lecturas, 2 interpretaciones, incluso 2 resultados. Pusimos a un asistente de la oficina, ¿verdad?, a hacer un ejercicio matemático, un muestreo de cuántos hechos en promedio se aceptan en las contestaciones de la demanda y cuántos se rechazan. Solamente como para saber. Y resulta que más del 50% de los hechos son negados por el demandado. Ya por práctica, pareciera que es deporte nacional.
Claro, uno se pregunta, o mintió el actor, o está mintiendo el demandado, o será que efectivamente, como decían los filósofos y los epistemólogos, no hay una lectura única de los hechos, de la verdad, y que por esa razón la lectura, la interpretación que se hace del hecho, origina siempre estas tesis bilaterales. Bueno, los italianos, el punto siguiente, crearon a partir de la obra de Tarufo, ¿verdad?, especialmente esa brillante obra de la prueba de los hechos del año 92, el cálculo probático o el cálculo probatorio. Se le atribuye indebidamente a los argentinos, pero en realidad es de los italianos los que empiezan con esta figura. Luego la seguiría el profesor Consolo también, el profesor Carpi también desarrolló la figura, y vean la dificultad cuando uno está redactando un hecho. Uno, cuando empezaba quizás, y si aquí hay colegas jóvenes, quizás todavía están en esa primera etapa, uno empezaba como loquito a redactar los hechos. Ya le narraba la historia al cliente, le enseñaba unos documentos y empezaba como loquito, pero no iba pensando, ¿verdad?, cuál era la prueba suficiente, necesaria, convincente, para que ese hecho fuera demostrado. Pero además de eso, ¿cuál era la prueba? ¿Cuál es el cálculo probatorio que yo tengo que hacer para que la pretensión basada en esos hechos y en esa prueba realmente sea convincente y me dé la razón? Entonces ellos empiezan a hablar del cálculo probático como aquel elemento necesario que tiene que acompañar al hecho si se quiere tener un resultado favorable. Bueno, ya después nos lo complican porque dice que el cálculo probático también no solamente se refiere a los hechos, sino también a la pretensión. Y claro, el cálculo probático en el cambio de nuestros sistemas procesales es de mayor relevancia cuando un juez, quizás la gran mayoría de los jueces, tengo que decir, en este año de aplicación del Código Procesal Civil, la gran mayoría de los jueces son jueces preparados, muy preparados. Claro, hemos encontrado con algunos que no vienen adecuadamente preparados, ¿verdad? Y esto hay otra anécdota también que nos pasó en una audiencia preliminar en el contencioso. Era un caso bastante interesante de un empresario que le habían impuesto 2 años y medio de prisión preventiva y al final lo sobreseyeron. Y entonces nosotros demandamos al Estado por responsabilidad en actividad jurisdiccional. Duramos como 3 meses preparando la demanda, ¿eh? Bueno, éramos 2 abogados. Bueno, también hay que tomar en cuenta que nosotros somos medios lentos, entonces duramos muchos meses, 3 meses preparando la demanda, mientras buscábamos toda la prueba, preparábamos la prueba, investigábamos la prueba de todo lo demás. Llegamos a la audiencia preliminar y el juez de la audiencia preliminar, que para los amigos extranjeros también existe en el contencioso, es un juez unipersonal, dijo el juez, nos dijo lo primero, vean, abogados, es que no me gusta la pretensión. Y señor juez, perdón, se me olvidó decirle que ese también había sido alumno mío. Le digo, señor juez, y digamos, ¿cómo qué no le gusta de la pretensión? Dice, es que ustedes hacen un enredo terrible ahí. Hablan de daño moral, hablan de daño psicológico, hablan de daño patrimonial, hablan de daño económico, hablan un montón de daños, pero al final son daños. Y entonces le voy a prevenir que corrija la demanda, si no le voy a desacumular las pretensiones que yo considere que no son acumulables. Y le dije, señor juez, qué pena. De ahí no, mire, qué pena. Eso no me gusta decirlo, pero ese día le dije, tengo 25 años de ser de profesor de procesal. Si yo le admito, de procesal civil, si yo le admito a usted eso, quiere decir que la universidad me va a despedir a mí, porque he engañado 25 años a mis alumnos. Y además, señor juez, vea, yo trabajé 3 meses en esa demanda con otra colega, de manera que investigamos y estudiamos. Si usted me permite, le voy a explicar la diferencia entre el daño moral y el daño psicológico. Y por qué viene un hecho, un daño psicológico, y por qué viene el daño moral, y en una pretensión uno y otro, y por qué están separados. Dice, bueno, a ver si me convence, pero yo creo que no. Bueno, ya le hicimos una explicación. Dice, bueno, así sí. En la forma que está la demanda, no. Y era lo mismo. Bueno, al final lo dejó como estaba. Bueno, luego también entonces uno tiene que hacer el ejercicio como litigante de la viabilidad fáctica y jurídica
de ese hecho en la pretensión, es decir, hasta dónde yo puedo acomodar, hablando de manera muy sencilla, ese hecho que tengo que enunciar o redactar en la pretensión desde el punto de vista jurídico, porque vamos a ver que la pretensión, según las enseñanzas de Jaime Guas en esa obra, tiene dos componentes, el componente jurídico y el componente fáctico. Bueno, y aquí se supone que terminamos la discusión de las bases científicas de lo que debiera ser esa redacción de esos hechos. Y entonces ya cuando uno está sentado en el escritorio, dichosamente no nos hemos pasado a las demandas orales, tiene que empezar a reconstruir la historia para empezar a redactar, y para ello entonces tenemos que acudir a la heurística, que es la historicidad, la reconstrucción de los hechos, la investigación de esos hechos y lógicamente la verificación que uno como científico social debería de hacer. Bueno, y entonces entramos al tema de las probabilidades. Antes de empezar a redactar, tenemos que entrar al tema de las probabilidades de los hechos. Hasta dónde entonces, como bien decía Carmen en la conferencia de ayer, en derecho no podemos hablar de certezas. Entonces, en los hechos tampoco. Hablamos de probabilidad. Y entonces decía el profesor Meyer de la Universidad de Columbia, que, citando a Alfred Hitchcock en una de sus obras, películas famosas, que mientras más exitoso sea el villano, más poderosa la historia. Es decir, yo debería de construir y de contarle al juez una historia de villanos, donde el malo es el otro, para que pudiéramos convencerlo, y vea que entonces tenemos un requisito adicional. ¿Cómo redactar un hecho para que suene que el otro es el villano? Bueno, de eso nos explica Meyer que no es tan fácil. Bueno, pero sí podemos buscar otros parámetros. En primer lugar, la historia tiene que ser convincente, el hecho tiene que ser convincente, ¿verdad? Es creíble. Pero además de eso, tiene que ser persuasivo, es decir, que influya en la decisión del juez para que ese hecho no solamente lo admita para permitir en el objeto de controversia, sino para que nos admita la prueba y además para que lo considere relevante en la decisión y lo tenga como un hecho demostrado, y al momento de razonar o de motivar la parte fáctica en la sentencia, también se convenza de que es un hecho adecuado. Y entonces Mauet, otro autor norteamericano, señala que la forma de hacerlo es recreándolo como lo haríamos contando una historia, porque así es como funciona la vida. Es decir, cuando contamos una historia o un chiste, lo contamos desde el inicio, de manera recreativa, de manera tal que sea creíble. Y aquí Tarufo nos hace otra trampa, pero es que tiene razón, que además el hecho que esté redactando sea consecuente con la prueba que voy a utilizar. Es decir, si después de redactar el hecho no es consecuente con la prueba, o hay una contradicción en el hecho, o hay una verdad que no conozco de la prueba, o hay una verdad. Miren, yo fui millonario por 3 meses, multimillonario. Tuve $15 millones, solo 3 meses. Porque llegó un tipo a traernos un caso, empezaba yo, ¿verdad? Estaba muy joven, me trajo un caso para que lo defendiera de unas propiedades que valían $30 millones. Y entonces me dice, mire, yo no tengo efectivo, pero yo le doy la mitad de las propiedades, es decir, $15 millones. Y entonces, claro, yo, pecados de juventud, ¿verdad? Me emocioné todo, imagínense, no estaría aquí dándoles conferencias. Ya me hubiera retirado hace rato. $15 millones me iba a ganar, tenía como 2 años de graduado apenas. Y empiezo a montar la demanda y preparo la demanda. No, lo peor del caso es que invertí muchas horas, ¿verdad? Hice la demanda y todo. Y entonces, dentro de los costos, yo tenía que asumir la mitad de los costos de los profesionales. Entonces, busqué un amigo que es topógrafo y además es abogado, para que hiciera los planos de las propiedades, porque era una usucapión, ¿verdad? Facilísimo, imagínense hasta eso. Una información posesoria. $15 millones en la chequera. Y bueno, ya listé la demanda, ya el amigo entonces, y dice, ¿y cómo me vas a pagar? Le digo, bueno, y la mitad. Pero si querés, te doy un lote de 1 hectárea. Y el otro lo vio y dice, bueno, y sí, claro. Propiedades tenían río, montañas, bosque,
tenían llanos, bueno, una cosa espectacular. Bueno, a los meses llega el amigo y me dice, mira Sergio, ¿vos investigaste ese caso? Digo, sí, digo, lo que debía haber hecho, lo hice. Y dice, no, es que no me suena algo. Dice, esas propiedades tienen dueño. Yo no me... Estás vacilando. El señor que me buscó tenía un apellido muy particular, no lo puedo repetir porque es muy particular, no creo que haya dos de ellos con el nombre y apellido. Se lo dejó su padre y me trajo el documento protocolizado donde su padre había tenido la posesión por 30 años y él tenía 8 años de posesión, 20 años y 8 años, perdón. Dice, pues no, mira, aquí ya hice los planos, es más, me debes tanto porque esto no se puede hacer. O sea que tal vez, además de perder 15 millones de dólares, perdí las copias. Bueno, ¿por qué fue eso? Porque no hice la investigación adecuada y no fue consecuente mi historia, mi relato, con la prueba que yo requería para la confirmación de mi historia. Bueno, después les cuento de quién era la propiedad. Era de un fugitivo de la justicia, que el papá del señor había sido su cuidador, pero como al fugitivo se le habían llevado al país, entonces dejó abandonar las propiedades. Bueno, después vinieron los hijos de él, ¿verdad? Ya los ticos pueden imaginarse de quién se trata, y entonces no, bueno, seguimos adelante, porque si no, no nos va a dar chance. No traje teléfono ni reloj. Oscar, usted me ayuda ahí con el tiempo. Voy a la mitad. Bueno, si están aburridos, aquí terminamos. Levanten la mano a ver quién dice que terminemos. Bueno, hagámoslo al revés. Los que dicen que no termino. Bueno, no, entonces seguimos entonces. Bueno, dice González Laguerre, otro gran filósofo, este sí es más filósofo, digo, don Jordi es un gran filósofo, pero yo lo admiro también como procesalista. El profesor Daniel González, ese no es el Daniel González nuestro, hay que aclarar. Dice que también antes de empezar a redactar y una vez determinados los aspectos que ya hemos mencionado, tiene que verse la relevancia de los hechos enunciados. Es decir, tengo que estar yo convencido que ese hecho es relevante en la solución del caso y no ponerme otra vez como loquito, ¿verdad?, a redactar hechos que tal vez no tienen ningún sentido de lo que vamos a formular o lo que vamos a reclamar. Y entonces Marina Gascón, también en la obra que les he presentado ahí la imagen, dice que entonces para esto hay que hacer un ejercicio de verosimilitud o probabilidad cuántica. Es decir, tengo que despedazar el hecho de tal manera que me convenza de la verosimilitud o probabilidad del hecho desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, si voy a presentar un hecho, el incumplimiento de un contrato o una reivindicación, por ejemplo, de un inmueble, tengo que descomponer ese hecho relevante principal en una serie de aspectos. En el primer ejemplo, bueno, la existencia de un contrato, un incumplimiento, que además ese incumplimiento sea grave, que está derivado en varios incumplimientos a su vez, cada uno detallado, precisado, que pueda fácilmente demostrar, pero además esos mini incumplimientos o incumplimientos chiquiticos, como diríamos en Costa Rica, también sean relevantes desde el punto de vista jurídico, es decir, que la norma le atribuya la consecuencia que yo le estoy queriendo atribuir. Y entonces Tarufo nos lo cambia y dice que entonces lo que hay que examinar es si esos hechos tienen una probabilidad lógica, es decir, si yo voy a convencer al juez de que la probabilidad de que ese hecho sucediera en la realidad tiene esa lógica y voy a poder demostrar ese estado de probabilidad, más allá, podríamos decir también en materia civil, de toda duda razonable. La frase la utiliza el profesor Michele Tarufo también. Bueno, y el profesor González Laguerre nos da una herramienta súper útil para los que litigamos y para el juez al momento de fallar, que es el estado de incertidumbre del hecho. Es decir, muchas veces nos sucede, e incluso nosotros somos muy exigentes con el cliente porque, como va a exponer mañana brillantemente Marcelo, no lo dudo, uno de los discípulos que ha superado al maestro,
el estado de incertidumbre muchas veces de un hecho puede provocar la pérdida de un caso porque se nos ocultó cierta información, ¿verdad? Y hay un caso famoso también que llevamos nosotros. Ese lo perdimos. Bueno, a menudo perdemos también casos. Y el tipo nos narró una historia y había un único testigo clave de los hechos. Era un caso de agresión policial y lo demandamos en la vía contenciosa porque no pudimos obtener la información y el penalista no se quiso para denunciar porque no teníamos la información clara de quiénes habían sido. Y el tipo nos cuenta una historia, entrevistamos al testigo antes de presentar la demanda y la historia coincidía. Días antes del juicio entrevistamos al testigo nuevamente y un testigo súper sólido, impresionante, testigo de la corona. Y dijimos, bueno, ya que no pude engrosar la chequera, por lo menos con esa la vamos a engrosar también, porque habían acabado prácticamente, le habían destruido la cara al cliente. Bueno, pero resulta que el testigo se peleó con el tribunal, se peleó literalmente, se peleó. Y entonces empezó a negar todo, y claro, yo lo entrevistaba y yo lo interrogaba, y me decía totalmente diferente de lo que me había dicho y la historia que me había narrado. Entonces es lo que el profesor Daniel González denomina los estados de incertidumbre de los hechos, es decir, hasta dónde uno como litigante debería de crear un grado de probabilidad mayor y que esa incertidumbre no se traduzca finalmente en una pérdida, incluso no solamente del hecho, sino de la credibilidad. Imagínense que no sea cierto un hecho fundamental o no fue como se lo narraron a uno, es muy probable que pierda credibilidad ante el juez. Y entonces pasamos, vean que todavía no hemos empezado a redactar, ¿verdad? Y uno podría pensar, pero Sergio nos está complicando la vida, porque yo agarro una demanda cuando me llegan y entrevisto al señor y al día siguiente estoy redactando. Bueno, pero es que de aquí trata este impresionante congreso de razonamiento, en este caso de los hechos. Bueno, es para tener mejores herramientas para elaborar una demanda. Lo primero que hay que hacer es oiga la historia, o sea, hay que oír la historia completa, ¿verdad? Muchos de nuestros colegas, muchos abogados nuestros, cuando el cliente le llega a contar la historia por primera vez, le empiezan a contar sus anécdotas y el caso que llevó y el caso parecido, y ni siquiera ha terminado de oír la historia. Imagínense qué harían ustedes si llegan a contarle al médico, ¿verdad?, los síntomas que tienen y el médico lo detenga, y no ha terminado de contarle la historia clínica, ¿verdad? Ah, sí, yo tuve un paciente así. Bueno, doctor, ahora yo soy el paciente y soy el que le estoy pagando. Sí, yo sé, ya sé por dónde anda la cosa. Pero doctor, no me cuente, ya sé qué es. ¿No quiere saber si mi familia tiene antecedentes? No. ¿No quiere saber si? No, vea. Así, a ojo buen cubero. El mismo error cometemos nosotros, ¿verdad? No, hay que oír la historia completa. Y oír la historia completa muchas veces es una o dos veces, confrontarla con otros actores del drama. Y con base en ello hay que elaborar una teoría del caso. Esto se lo hemos copiado los penalistas, la elaboración de la teoría del caso. Pero yo no me quedé con el clavo, ¿verdad? Porque todos los penalistas, incluyendo a Federico, que me prestó varias obras del tema, muy buenas las obras de penal, de la teoría del caso, ellos dijeron que las habían inventado. Pero resulta que buscando la literatura fueron los norteamericanos en la materia civil que empezaron a finales del siglo antepasado a trabajar con el concepto de la teoría del caso, y hay obras de inicios del siglo pasado que lo desarrollan. Pero igual, digamos, vamos a dejar la discusión, esa es una discusión de mesa de tamarindos. Lo cierto del caso es que tenemos que elaborar, no se rían, nunca me he tomado un vino, una teoría del caso. Que saber a dónde es que vamos a ir, hacia dónde queremos llegar, cuál va a ser los objetivos, cuáles son los elementos con los que gozamos y cómo vamos a estructurar y a presentar ese caso al juez. Es como un plan de vuelo de un piloto. Hay que confirmar preliminarmente la certeza de ese caso, no le pase las mías, ¿verdad?, de que fueron millonarios solo en la mente, en la imaginación. Sí, seguí siendo pobre, ¿verdad? Hay que verificar la verisimilitud jurídica. Vean qué interesante este ejercicio. Muchas veces
tenemos 10, 15 años de haber pasado por las facultades, ¿verdad? Y somos tan brillantes, ¿verdad? Todos, que recordamos lo que un profesor nos dijo hace 15 años sobre una figura. Algunos leen la norma, medio leen la norma. Ah, mira, ¿qué era eso? Sí, eso es la servidumbre de buen padre de familia. ¿Ah? Y estos discutíamos sobre esa figura. Y bueno, aquí están mis muchachos. Y entonces, dos de ellos me preguntaron, don Sergio, ¿se la fumó? Hoy sí se la fumó. ¿De dónde está esa figura? ¿Ah? Entonces discutíamos, ahí está, nos pasa a todos, ¿verdad? Entonces, cuando ni siquiera sabemos qué es la figura jurídica, algunas veces leemos la norma, pero es que la norma, tenemos un código civil, al igual que España, de 135 años de antigüedad. Imagínense, ¿cómo vamos a encontrar las soluciones cuando ni siquiera existía la propiedad en condominio? Éramos una aldea, literalmente. Bueno, entonces hay que confrontar esa verosimilitud jurídica de la historia para determinar si tenemos. ¿Y cómo se hace? Bueno, la norma, hay que empezar por la norma, ¿verdad? La jurisprudencia y en casos muy complejos la doctrina. Y en casos muy poco usuales o muy novedosos la doctrina. Sí, esta semana, sí, atendíamos un caso súper interesante, novedoso. Nos buscaron y también lo llevamos con Oscar y entonces resulta que Oscar descubrió que había habido casos idénticos a esos, un caso muy particular, no lo puedo mencionar porque es un caso muy particular que si lo menciono se van a enterar después, por protección al cliente, pero en Estados Unidos ya se había dado ese caso y en Europa también Oscar encontró, en España encontró que había esos casos, pero aquí no tenemos, lógicamente no tenemos norma. No tenemos reglas del Código Civil sobre responsabilidad civil médica, que es un caso de responsabilidad civil médica muy particular, pero las normas del Código Civil son de hace 135 años. Todavía el penal, 40 años, 45 años, digamos. Hay que descubrir esa verdad jurídica, hay que descubrir la base o la fuente de la figura que nos están. Luego hay que hacer, una vez que ya tengamos decidido redactar la demanda, asumir el caso, ese cálculo probático inicial de que nos hablan los italianos. Es decir, tengo que convencerme, ¿cómo podría yo convencer a su vez al juez de que la demanda con estos hechos muy bien redactados, muy bien estructurados, con qué prueba lo voy a tratar de convencer, ¿verdad? Porque no se trata de hacer demandas lindísimas, ¿verdad? Tengo un amigo, muy buen amigo, por cierto, penalista, pero él me ayuda con mis casos, temas penales o consultas penales que tal vez no van a dar caso o que el cliente o un amigo quiere, y yo le ayudo con los asuntos civiles. Y en diciembre del año pasado me llama y me dice, Sergio, ¿dónde estás? Y yo, estoy descansando. Estaba yo fuera del país y todo, con la familia. Mira, es que necesito que me hagas un favor. Es que el primer día que abren los tribunales me vence un plazo de caducidad, de prescripción de una demanda civil. Él es penalista, ojo, ¿verdad? Pero necesito que me lo revises. Y yo en vacaciones, imagínate, era como un 28 de diciembre. Le digo, bueno, casi digo el nombre. Fulano, mira, estoy de vacaciones. No, rapidito, por lo menos los hechos, revísame. ¿Verdad? Bueno, ahí, mandala ahí. Ya me queda viendo mi esposa así, bueno, ni modo. Y ya la abro, la demanda, era 80 hechos. 80 hechos. Y cada hecho era de media página o a veces una página, imagínense. Era una demanda de 120 páginas, entre hechos, jurisprudencia, fundamento, ¿verdad? Citaba varios votos de sala. La lista de la prueba le extraía temas, ¿verdad? Le digo, no, mira, yo creo que no, porque sería sacrificar mis vacaciones. Ay, qué pena, presentarla así y la corregimos en enero. Bueno, aquí los muchachos se ríen. Bueno, declarada inadmisible, porque el juez tampoco la entendió. Bueno, tuvo que reconstruirla de cero prácticamente.
Bueno, hay que buscar los rastros de información, esto es muy importante en nuestro campo, porque nosotros sí estamos sujetos a las reglas estrictas de la carga de la prueba. Y entonces, si estamos redactando una demanda, le estamos redactando los hechos y no tenemos claro esos rastros, esos detalles de la información que nos convenza y que convenza al juez en virtud de esa regla de la carga de la prueba que brillantemente nos exponía Jordi ayer, es muy probable que vayamos a perder la demanda por eso. Hay que tratar de entender y conocer la tesis de la parte contraria, ¿verdad? Cada día me convenzo más que la tesis de la parte contraria no surge necesariamente de la dialécsis del proceso, en la contestación de la demanda, surge antes. Esto es que usualmente no son temas que surgen de un día para otro y uno no presenta una demanda ordinaria al menos 2 o 3 días después de que suceden los hechos, ¿verdad? Bueno, hemos tenido casos que así sucede. Me quedan 6 minutos, dice don Oscar. 6 minutos, o 60. 6. Bueno, está bien. Entonces, hay que conocer la tesis, eso lo hacemos antes. Parámetros en casos similares, es una guía muy importante. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia, como les decía? Y en los casos de novedosos, buscar la doctrina, buscar la literatura, hay que buscarla. Hace poco tuvimos un caso de un arbitraje que era una tesis teórica sobre 4 o 5 figuras civiles. Y entonces el tipo, estábamos demandados ahí, contrademandamos de hecho. Bueno, el caso lo resolvieron y no se sabe quién ganó ni quién perdió. Nosotros decimos que nosotros ganamos y los otros dicen que ellos ganaron. Bueno, cuando ya empezamos a elaborar los hechos, no hay que interpretar el hecho, hay que redactarlo como hecho que es, pero no tratar de interpretarlo para adecuarlo a la norma jurídica o haciendo una redacción jurídica. Lo que hay que hacer es subsumir el hecho en el presupuesto fáctico de la norma, como nos señala Tarufo. No parta de inferencias, ¿verdad? Muchas veces redactamos un hecho y haciendo inferencias de lo que pudo haber pasado o lo que pudo haber originado el hecho dañoso o el hecho del incumplimiento, ¿verdad? Y hacemos inferencias que después no logramos demostrar o que al final tal vez nos basamos en ellas sólidamente en el caso, pero que llega la contestación de la demanda y dice uno, uy, qué torta, ya perdí el primer tiempo, ¿verdad? Y tal vez a veces por goleada, con solo la contestación de la demanda, porque tal vez hice deducciones o inferencias de algo. No hay que argumentar en los hechos, no hay que enunciar hechos sin prueba, ¿verdad? Eso es el phishing que los norteamericanos han escrito tanto. Y lo otro que decía Jaime Guas, toda pretensión tiene que basarse en un hecho. Entonces, si yo voy a elaborar una pretensión, tengo que pensar en el hecho. Entonces, tengo que redactar el hecho. Bueno, aquí hay una diferencia incluso de criterio en mi propio equipo. Yo redacto primero la pretensión. El resto de mi equipo redacta los hechos. Bueno, no ha habido manera de despedir a ninguno, pero no importa. No incluye normas jurídicas ni opiniones en los hechos, ¿verdad? Es muy usual. Pero, sin embargo, este es un tema bastante polémico. Vean que incluso yo digo, no incluya normas ni jurisprudencia u opiniones en los hechos. Pero, ¿qué es lo que pasa si el hecho que estoy enunciando, como decía Carmen, es una investigación científica muy sólida, que tiene todos los elementos que ella nos explicaba? Y entonces yo podría, hoy sí, incorporar en un hecho las conclusiones o la metodología o la investigación que realizó ese perito en torno a las causas del probable hecho dañoso. Bueno, entonces esta regla no es absoluta, pero en principio lo que no se puede es incluir normas jurídicas o jurisprudencia, pero en opiniones, bueno, tenemos que la restricción es opiniones propias. Narre de manera real y objetiva. No tome el caso como propio, eso nos lo enseña Couture. No exagere los hechos si no conduce a nada. Mire, nosotros somos abogados de una cadena de supermercados muy famosa, la más grande de Latinoamérica, no voy a decir el nombre. Y nos llega una demanda por semana, más o menos. Yo calculo que la mitad de las demandas las ganamos y la mitad que perdemos, las condenas usualmente no superan el 5 o el 10%. Excepcionalmente, alguna que otra. ¿Y por qué sucede eso? Porque exageran en los hechos y exageran en la pretensión. Eso a nada conduce.
reconsidere el cálculo probático una vez que tenga el borrador, examine la carga de la prueba, como lo decía, y este último ejercicio es muy importante, la correlación entre el hecho y la pretensión. En la audiencia del martes pasado ganábamos un punto porque el juez nos había limitado una prueba y le decíamos al juez, vea, señor juez, es que si usted nos limita esa prueba, si usted nos rechaza esa prueba, ese hecho en que se basa la pretensión tal nos lo va a dejar sin prueba y en consecuencia usted nos estaría rechazando una prueba superútil. Aquí hemos acuñado una frase que se aplica especialmente al proceso civil. El abogado no debe ir a ganar el juicio, no debe ir al juicio a ganar, debe de empezar a ganar desde que redacta la demanda, ni encontrar en el juicio la verdad, porque tiene que empezar a buscarla desde antes. Y aquí, para concluir las últimas dos filminas, ya la parte de elaboración técnica de los hechos, digamos cómo debería ser con base en toda esta teoría científica o elementos que nos aporta la teoría, que es primero los hechos y las pretensiones. Les decía que en esto, en mi opinión, con base en toda la literatura que les he contado, debería uno redactar primero las pretensiones, porque eso es lo que le marca la camisa o la determina los hechos. Pero, insisto, en esto no es muy claro las posiciones, incluso en mi equipo tenemos votos salvados. Redacte primeramente los hechos, no se ponga entonces a pensar en otros aspectos, evite el dramatismo, hable, no grite, esas letras gigantes o esas frases rimbombantes o adjetivos exagerados, no ataque al demandado. Mire, cada día nos convencemos más que el ataque a las partes, a los demandados, a los abogados, es uno de los principales defectos del abogado latino y ganamos muchos puntos. Nosotros tenemos una lista de abogados que se enojan fácilmente en audiencia. Y adivinen qué hacemos, lo sacamos de quicio rápidamente y nos ganamos muchos puntos. Bueno, una vez que tenga el primer borrador, confronte el borrador con la prueba para ver si se cumple ese cálculo probático, examine la prueba y sugiera nueva y diga, convénzase, no, me hace falta más prueba, me hace falta un perito privado que amplíe sobre estos temas, que me aclare el punto, porque muchas veces estamos con casos de otras ramas de la ciencia, y no podemos aventurarnos a describir lo que nosotros interpretamos en un plano, en una marca, en una fórmula matemática, una fórmula constructiva. Discuta el caso con otro colega, comparta y discuta el caso con el cliente, el borrador con el cliente, y luego haga los ajustes, ¿verdad? Y aquí tenemos algo que yo hice hace muchos años. Yo pongo al cliente a firmar la demanda. ¿Por qué? Porque si hay algo que me mintió, él fue el que la firmó, ¿verdad? No sé si los penalistas ahora nos aclaran si eso es así. Bueno, eso era básicamente lo que quería compartirles. Me quedó estas dos que se las voy a poner ahí para que les tomen fotos, ya propiamente lo que debiera ser la técnica, ya ahora sí la técnica procesal gramatical de la redacción de los hechos en una demanda civil, circunstanciados, precisos, sencillos, expuestos unos a uno, enumerados, cronológicos, como funciona la vida, dice J. Bailey, además bien especificados, exhaustivos, es decir, que no deje agujeros, coherentes, que no entre en contradicciones, claros, descriptivos, ¿verdad? No en mensajes scriptados, y además, como dice Mauet, que sea interesante, es decir, que la historia que estoy narrando de lo que pasó, de lo que voy a tratar de convencer al juez, sea interesante para el juez, que finalmente es el que va a resolver, sea interesante para el juicio oral, sea interesante para la audiencia preliminar, y para eso el autor norteamericano recomienda las etiquetas o los puntos de anclaje, es decir, aquellos puntos de relevancia en que se puede dividir una demanda. Bueno, espero no haberlos cansado, nuevamente agradecerle a Jeffrey la deferencia y espero haber cumplido con sus expectativas, don Jeffrey. Y muchas gracias a todos por la atención.